Os traigo en este vídeo una grata sorpresa. Últimamente sabéis que Filmora, debido a sus cambios de política, no es una buena opción como editor. Para mí, el mejor editor gratuito ha sido siempre DaVinci. Pero aún con una máquina bastante potente, tiene momentos que se ralentiza y cuesta trabajar con él. Por eso veréis que últimamente me he decantado por programas de código abierto, y de lo analizado, Kdenlive parece ser el ganador. Pero si os digo que ha nacido una nueva estrella... Sí, un editor de código abierto, por lo tanto gratuito y sin marca de agua, estable y fiable, con algunas herramientas que solo DaVinci posee. Sí, no os estoy engañando, y aquí os lo voy a presentar. Se trata de Olive. Este editor lleva apenas 2 años y ya tiene más de 9 millones de descargas. Está siendo una revolución en el mundo del software de open source. Fácil, amigable y parece ser que bastante potente para quienes trabajan profesionalmente. Pero veamos primero cómo descargarlo. Si nos vamos a Google y ponemos Olive Video Editor, nos aparecerá el primero. Si le damos a probar Olive, nos llevará a su página de descarga, donde ya se nos comenta que es la segunda versión alfa o prototipo, pero aún así estable. Se puede descargar para Windows, Mac o Linux. Yo lo descargo para Windows y como verás tiene 2 opciones, el instalador típico y la versión portable, por si lo quieres probar sin necesidad de realizar ninguna instalación. El programa lo ha desarrollado un solo creador de contenido y programador con años de experiencia, pero que al trabajar solo necesita de todo el apoyo para que este proyecto siga creciendo. Si te gusta el proyecto, te animo a que lo apoyes con algún donativo, haciendo de probador o si sabes programar, pues echándole una mano. Pero veamos la interfaz. Al abrir el programa por primera vez tendrá esta apariencia. Si no quieres que aparezca esta ventana cada vez que inicies el editor, solo debes darle a esta palomilla. Aquí tenemos un visor de imágenes donde tendremos una vista previa del archivo vídeo o imagen que queramos seleccionar. En la pestaña contigua tenemos este editor de parámetros que supongo será donde aparezcan las opciones de edición o propiedades que se puedan modificar. Y, sorpresa, disponemos en la tercera pestaña un editor de nodos. Esto sin duda es muy buena opción para los editores profesionales. En la ventana derecha disponemos del visor de secuencia, es decir, el visor del proyecto. Aquí abajo tenemos la línea de tiempo y justo a la izquierda la ventana del proyecto, que será donde tengamos todo nuestro material importado. Incorpora otra pestaña, esta de historial, para seguimiento de los pasos que hemos dado durante el proceso de edición. Buscando dónde se puede configurar el programa, lo localizo en el menú de herramientas, al final de la lista de opciones. He de decir que lo primero que aparece es el selector de idioma, pero que durante la instalación se me configuró automáticamente en español. Debe detectar el idioma del sistema. En la opción de apariencia se nos abre una cantidad de opciones para seleccionar color de diferentes partes del editor, pero no me entretendré ahora y solo vamos a ver el aspecto general o tema, del cual solo dispone de 2 opciones. Veámoslo en color claro. No está mal, pero casi prefiero el tema oscuro. Volviendo a su apariencia, podemos elegir también el color por defecto de los marcadores. En la opción de comportamiento podemos ajustar varias cosas que iremos viendo en futuros tutoriales. En la opción de disco, principalmente lo que podemos ajustar es la caché, aunque he de decir que este programa es muy ligero y no creo que tenga muchos problemas a la hora de editar. Ya lo comprobaremos. En el apartado de audio veo que ha detectado sin problemas mi entrada y salida de audio, por lo que no tendré que tocar nada. Y como otros editores profesionales, dispone del apartado de atajos del teclado, que supongo será editable, además de que observo que puede importar y exportar mapas de teclado. Busco las opciones o configuración del proyecto y puedo ver que se encuentra en el menú de archivo. No dispone de muchas opciones. Una opción interesante es poder optar por la ubicación de los archivos de caché. Voy ahora a comprobar la posibilidad de movilidad de la interfaz para ajustarla al gusto del usuario. Moveré la pestaña del editor de parámetros y veo que donde la suelte se queda como una ventana independiente. pero al mover una pestaña aparecen unos cuadrados en diferentes posiciones.
Veamos. Comprendo su funcionamiento inteligente. Es que al posicionar el puntero que arrastra esa pestaña a uno de esos recuadros, nos permite que la pestaña se fusione por encima de la ventana donde estamos, por debajo, a un lado o entre las dos ventanas superiores. Por ejemplo, ahora la pongo por debajo del visor y ahora la pondré donde me gusta, que es entre las dos ventanas superiores. También son ajustables en tamaño las ventanas. En general, y como conclusión, tiene muy buena pinta este nuevo editor, con el que me comprometo, si no me defrauda, a seguir analizando y creando tutoriales para que lo vayáis conociendo mejor. Si quieres crear contenido y aún estabas indeciso por cuál editor decantarte, mi primera impresión es que Olive puede desbancar a muchos otros editores y convertirse en el rey. Te aconsejo que no te pierdas los próximos tutos de este programa gratuito y que seguro dará que hablar. Un gran saludo, amigos. Chao.